Miren, señores, yo hace 2 días hacía un comentario donde resaltaba que la oposición había permitido que Luis Abinader disfrutara del confort de gobernar solo y de tener siempre la iniciativa. Este gobierno no ha perdido la iniciativa porque no tiene nadie que le enmiende la plana. Una parte de la oposición está descalificada y con miedo. Descalificada porque no puede plantear que se haga nada distinto porque no lo hicieron y hace un año eran gobierno. Y está descalificada porque la sociedad dominicana la ha convertido en el símbolo del saqueo en el Estado Nacional. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana. Y la otra oposición, que es la Fuerza del Pueblo, a pesar de una alianza subterránea que tiene con el gobierno de Luis Abinader, no se salva del estigma de ser corresponsable de los mayores actos de corrupción que se han llevado en toda la historia en el Estado Dominicano. Eso piensa la sociedad dominicana en su mayoría, eso dicen los estudios, pero ocurre que si hay una situación que le genera ansiedad y crispación a la sociedad dominicana, es el hecho de la impunidad que durante los últimos 16 años protegió a todo el que se quiso apropiar de los recursos públicos. Ese régimen de impunidad, yo lo he dicho muchas veces, lo instaló el gobierno de Leonel Fernández y lo aceitó y lo consolidó el gobierno o los gobiernos de Danilo Medina. Como el último mono es el que se ahoga, eso dice la sabiduría popular, a quien se le factura todo eso, tanto la megacorrupción como la impunidad, es a los gobiernos de Danilo Medina, pero son corresponsables los dos. Y por tanto, la gente de la Fuerza del Pueblo están tan descalificados como la gente del Partido de la Liberación Dominicana. La diferencia es que los de la Fuerza del Pueblo tienen un idilio con el gobierno de Luis Abinader que viene desde la campaña a la que fueron aliados no manifiesto y no convencional, sino aliados en la sombra. Y todo el que sabe de lo que ocurrió en la campaña electoral pasada sabe de eso. La otra parte de la oposición ni siquiera existe. No existe ni orgánicamente ni en su discurso. Por tanto, Luis Abinader ha gozado de una permanente no objeción. El PLD, intentando responderle al discurso con el que Luis Abinader quiso pasar repaso a su gestión de un año, presentar logros y reiterar promesas, pudo presentar ciertamente logros. Yo creo que solamente dio un traspié porque se refirió al tema de la reforma y de cambios institucionales y, seducido por el marketing, los redujo a la instalación del Ministerio Público Independiente en la Constitución. Lo que en mi opinión, y pienso que en la opinión de muchos sociólogos políticos o analistas políticos, eso no define el horizonte de reforma de ningún gobierno. Podrá
encajar con el marketing, y ahí lo ubico, porque la ansiedad mayor que todavía afecta a la sociedad dominicana es la persecución de la corrupción. Y esa ansiedad ha encontrado un refugio en la gestión de Procuraduría General de la República de Miriam Germán. Por eso Miriam Germán ahora mismo, y lo ha dicho Ricardo varias veces, que ha visto encuestas que la sitúan en la mujer, en el personaje público más popular de República Dominicana. Por tanto, persiguiendo esa popularidad, el presidente Abinader sitúa sus actos de reforma más importantes en instalar en la Constitución de la República la independencia del Ministerio Público. Pero el PLD, en ese intento de darle respuesta al discurso de Abinader, primero no se refirió a esa acción de reforma, como me refiero yo, de instalar el Ministerio Público independiente en la Constitución, pero tampoco se refirió a la reivindicación que hace Luis Abinader del mérito de lograr que un Ministerio Público persiguiera la corrupción. Ese fue un elemento fundamental del discurso del presidente Luis Abinader, pero el PLD no se dio por entendido. Tampoco se dio por entendido el PLD en tema de la persecución de la corrupción. Y no podía darse por enterado. Y no se refirió a la persecución de la corrupción, que es lo que más preocupa en estos momentos a la clase media y a una parte importante de la clase popular de la República Dominicana. No así a la élite empresarial, que parece que tiene intención de aprovechar los megaproyectos de Abinader para reeditar la corrupción, de la que se benefició una buena parte del empresariado, que además disfrutó de la impunidad, porque no hay empresarios reales. Ninguno de los consorciados de Odebrecht está en el banquillo de los acusados, porque eran empresarios. Como tampoco estarán los empresarios del peaje sombra, porque eran empresarios. Y probablemente ni Leonel Fernández ni Danilo Medina quisieron nunca que lo de Odebrecht se ventilara en la justicia, porque solamente iban a tirar al agua a ahogarse sus allegados, pues los empresarios nunca fueron. Aquí la única vez que han tenido que responder los empresarios por fraude al Estado fue con Baninter y Bancrédito, y fue porque se lo impuso el gobierno norteamericano al gobierno de Leonel Fernández. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el PLD se refirió a la improvisación y los incumplimientos de promesas. Vaya discurso más vago y vano. En vez de solicitarle, por ejemplo, señor presidente, se le olvidó la seguridad social. Exacto. Ay, eso por ejemplo, no. Ni se refieren a ese fraude, porque ellos están involucrados en el fraude, con la modificación de la 1320. No se refirió. Esa es la otra ansiedad mayor de la sociedad dominicana. Ni se refirió el PLD, ni Abinader tiene una propuesta concreta sobre eso. Y es el fraude mayor. Bueno, la propuesta de doble ayuda mediante la tarjeta Solidaridad. Miren, señores, la finanza pública está desmadrada. Si alguna justificación tiene el gobierno de Luis Abinader ahora mismo, es las limitantes para cumplir promesas. Y nadie más crítico que Abinader. En los medios de comunicación, nadie más crítico que yo de este gobierno. Pero hay que reconocer eso. Hay que reconocer que las finanzas públicas están destruidas, que lo que está haciendo Luis Abinader y su gobierno es un encomiable esfuerzo por levantar la economía nacional y por mantener en pie
el Estado Nacional con la precariedad económica que define la pandemia y la postración de la economía. Ahí no caben críticas. Esas críticas sitúan al PLD con la mayor carencia de inteligencia para construir una alternativa política frente a lo que está haciendo el presente gobierno. Y de alguna manera despierta el razonamiento de que lleva a la conclusión de que el Partido de la Liberación Dominicana está en un descarrilamiento que no se sabe hacia dónde podía llevarlo. El PLD se refiere a los $500 a los militares y a los policías. Miren, lo que hizo ahora mismo en términos de aumento, sobre todo a la policía, el gobierno de Luis Abinader, lejos de presentarlo como un fracaso, es un gran logro y lo que está intentando hacer en términos de reforma policial. Y digo intentando porque todavía no ha hecho nada, pero en lo que respecta a la dignificación del policía, vaya, es una de las luces que tiene este gobierno en pocos meses de gestión. Bueno, está el programa de los 10,000 pesos para los desempleados y eso queda respondido, señor, con lo que decía anteriormente. Si algún mérito tiene este gobierno, el que ha mantenido la economía en recuperación, y esa recuperación es lo que abre el horizonte de que esa gente que estaba desempleado pueda recuperar su empleo, pueda insertarse en la actividad económica, aunque sea a partir de la actividad económica informal. El PLD parece que no solamente vació su comité político de años, se vació de viejos. El PLD se vació de inteligencia y por primera vez, y conozco el PLD desde su fundación, por primera vez el PLD no sabe articular un discurso político de cuestionamiento al gobierno. ¿Quiere que le digan cómo yo conocí al PLD que encabezaba Juan Bosch? Cada vez que hacía una crítica, hacía una propuesta alternativa. Eso era inteligencia. Cada vez que cuestionaba algo, procuraba de manera pedagógica decirle al cuestionado lo que debía hacerse y cómo hacerlo. Miren, el PLD hacía una rueda de prensa todos los lunes en los gobiernos de el PRD, que ahora se llama PRM. Y le digo que eran los gobiernos del PRD que hoy se llama PRM, porque miren, oigan esto, el primer gobierno era el de Antonio Guzmán Fernández. Ese gobierno, la subsecretaria administrativa, poderosa subsecretaria administrativa de entonces, era Sonia Guzmán, era hija de Antonio Guzmán. Y esa señora es la embajadora dominicana en Estados Unidos. El director de INESPRE es un nieto de Antonio Guzmán. Y el esposo de Sonia Guzmán, que fue el secretario administrativo de la presidencia de Guzmán, no está en este gobierno porque murió. El poderoso ministro de Interior y Policía de Antonio Guzmán era mi amigo Vicente Sánchez Baret. La esposa de Vicente Sánchez Baret es la directora del Plan Social. Y por ahí le cuento, y todos los que formaban parte del gobierno de Antonio Guzmán, incluyendo a Hipólito Mejía, que era el ministro de Agricultura, están en el PRM. Entonces, por eso yo digo que el PRD es el PRM. Bueno,
Pues sigamos para el otro gobierno del PRD, el de Salvador Jorge Blanco. El ministro de Medio Ambiente de este gobierno es el hijo de Salvador Jorge Blanco. Como diputado anda un nieto de Salvador Jorge Blanco. La otra hija de Salvador Jorge Blanco es viceministra de la presidencia. Eran dos gobiernos del PRM. Por tanto, por eso yo afirmo que el PRD es el mismo PRM. En esos dos gobiernos, al PLD le tocó hacer oposición. ¿Qué hacía Juan Bosch toda la semana? Y su último secretario de prensa era Leonel Fernández. ¿Qué hacía Juan Bosch? Una rueda de prensa para abordar los temas económicos nacionales o los temas políticos nacionales. Y ahí hacía la crítica y la propuesta. ¿Quieren que le diga una cosa? Ayer el PLD intentó hacer una crítica y no hizo ninguna propuesta. ¿Ustedes saben por qué? Porque el PLD está vacío de inteligencia, así como quedó vacío de él.